Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Chester Urbina Gaitán y en esta oportunidad voy a estar tratando el tema del pensamiento social y los ideales democráticos en la sociedad costarricense. Esto con el fin de ampliar los contenidos que se encuentran inacabados en el libro del texto de perspectivas sociológicas de la realidad costarricense. Para comenzar, tenemos que ubicarnos al final del periodo colonial y tocar el tema sobre cómo se solucionaba el conflicto social en la colonia. Básicamente, el cabildo, o que es lo mismo, la municipalidad, para ponerlos en términos contemporáneos, en el cabildo, las personas con algún conflicto llegaban y solucionaban pacíficamente su desacuerdo. Esto con el fin de evitar alguna tragedia. Esto fue creando con el tiempo una cultura, una práctica democrática alrededor del respeto a la institucionalidad del cabildo y a la solución del conflicto en forma pacífica. Otro hecho importante a finales del periodo colonial fue que en 1808 los reyes de España son llevados a Francia por Napoleón Bonaparte y esto deja un vacío de poder en España y en el Imperio Español. Por lo tanto, se asumen las cortes. Las cortes eran un cuerpo con carácter legislativo que gobernó en ausencia del rey de España. Estas cortes estaban ubicadas en el puerto de Cádiz y para 1820 señalan que se debían de celebrar elecciones democráticas de los gobernantes en los cabildos. Esto es muy importante porque en agosto de ese año, de 1820, se considera como un hito importante en el origen del sistema democrático costarricense. Claro, en forma muy incipiente, muy embrionaria aún. Llegamos a finales también del periodo colonial, encontramos que los grupos de poder consideraban la educación como un elemento valioso y por lo tanto se empeñaron en crear la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, trayendo para ello desde Nicaragua el bachiller Rafael Francisco Cejo para que la dirigiera. Esto es muy importante porque nos da una perspectiva de lo que pensaban estas élites sobre su formación, sobre su educación, sobre el papel de la educación, a tal punto que el primer jefe de Estado que se nombra una vez llegada la independencia es don Juan Rafael Mora Fernández, don Juan Mora Fernández, un educador, un maestro, lo que señala la importancia para los costarricenses de la educación. No perdamos de vista este elemento porque lo vamos a seguir tocando a lo largo de esta exposición. Cabe destacar que con la llegada de la campaña nacional y el liderazgo que toma don Juan Rafael Mora Porras, esto lo convierte en un líder de carácter latinoamericano en el sentido de que sale a luchar con un ejército nacional a defender una religión, a defender una forma de convivencia política, a defender un sistema agrario, una economía agraria alrededor del café y en general una forma de convivencia que nos caracterizaba y que estaba en peligro frente al expansionismo esclavista estadounidense. Esto es muy importante porque don Juanito se convierte en
en un líder nacionalista, antiimperialista, de mucha influencia en el continente latinoamericano. Como vemos, es a finales de la colonia que el liberalismo político llega, el liberalismo político alrededor de la división de poderes en 3 poderes y los pesos y contrapesos, la celebración de elecciones periódicas para nombrar a los gobernantes. Esto se mantuvo durante el siglo XIX, el siglo XX, pero con vicios. Es decir, fue un liberalismo político al servicio de una oligarquía cafetalera para mantenerse en el poder. Básicamente, ellos adquirían, por su posición económica, los puestos más importantes en el gobierno, o la compra, o el tráfico de influencias, o el fraude electoral. Uno de los primeros líderes opositores en señalar estos vicios va a ser a finales del siglo XIX don Félix Arcadio Montero, con su partido Independiente Demócrata, un partido popular con una ideología diferente a la liberal, un partido socialista, por lo cual fue un partido perseguido por los partidos liberales y los líderes liberales hasta su extinción. También tenemos que señalar que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con el café como el producto que vincula al país con el sistema capitalista mundial, se da la llegada de diferentes corrientes de pensamiento filosóficas, políticas, educativas, artísticas, y la llegada de diferentes políticos, educadores y artistas que van a moldear todos los ámbitos de la cultura a nivel nacional, y entre ellos la política. Una de las corrientes que llega en esta época, a mediados del siglo XIX, es la masonería. Alrededor de 1865 se funda la primera logia por el sacerdote Francisco Calvo. Esto es importante porque en esta asociación esotérica, que es la masonería, y sus logias, así se le llama a las asociaciones que conforman esta sociedad. Estas logias están integradas por políticos, por intelectuales, por educadores, por comerciantes destacados, prominentes, con una visión diferente a la liberal y a la católica imperante, en el sentido de que promulgan la libertad de conciencia, la libertad de expresión, una educación crítica, una coeducación, es decir, una educación mixta, donde asistan tanto niños y niñas a la escuela, muy adelantada para su época, pero que encuentra oposición principalmente en la Iglesia Católica, que no quiere perder su control ideológico en la sociedad. Dentro de los masones de finales y principios del siglo XIX, principios del siglo XX, encontramos a personajes como Roberto Benemesén, Omar Dengo, por ejemplo, que van a ser parte de una tradición filosófica llamada el arielismo también. El arielismo es una corriente filosófica creada por José Enrique Rodó en Uruguay alrededor de su libro El Ariel, publicado en 1900, donde se promulga que la libertad es el máximo valor humano y que la educación debe de formar ciudadanos críticos de su sociedad, principalmente. En esa corriente arielista también encontramos a intelectuales como Joaquín García Monge, Carmen Lira, y otros intelectuales con una tendencia
o una influencia anarcosocialista que critica la influencia católica en la sociedad y en la cultura nacional, su intolerancia hacia otros credos y filosofías, y el control sobre la educación, una educación acrítica, no formativa. Entonces, vemos que en esto, pues, la conformación del pensamiento social y el apoyo a los ideales democráticos ha tenido influencia de diferentes sectores y grupos y fuerzas sociales, no solamente el liberalismo. Más bien el liberalismo va a ser esa matriz ideológica que llega primero al país, pero que va a ser criticada por los vicios que ya señalé anteriormente. Otros intelectuales que van a criticar el liberalismo político, económico, el tráfico de influencia, la corrupción, van a ser Yolanda Oriamuno, Mario Sancho y Vicente Sáenz, principalmente. Se van a oponer a toda ese compadrazgo, esa influencia de los gamonales, de los caciques o hacendados, líderes económicos de los cantones y de las provincias del país, que monopolizan el poder político para su propio beneficio, y marginando, encarcelando o desterrando a grupos opositores, a líderes opositores de otras tendencias políticas. Lo que señalé al principio de la educación es importante porque al final del siglo XIX, hacia 1886, se da una reforma educativa donde se expande la educación primaria. Esto es importante porque este va a ser la base sobre la cual el Estado liberal va a implementar un proyecto de desarrollo basado en el saneamiento de las personas, en su educación médica, en su regeneración étnica, y el sistema de salud va a ser también la base sobre la cual se va a sentar esta forma de control social. Muy importante porque es un proyecto que pretendía de alguna manera elevar la calidad de vida de los ciudadanos, del pueblo principalmente. Lo que nos permite, pues, señalar cierta conformación de un ideal sobre una sociedad con un sistema sanitario eficiente, un sistema educativo que le permitiera desde la primaria y secundaria a los jóvenes, a los niños, poder ascender en la escala social. Y aunado a lo que señalamos de la corriente arielista, pretender que el sistema educativo forme personas críticas con una visión crítica de la sociedad, de la cultura, con el fin de crear una sociedad más justa, más igualitaria para todos. O al menos eso era lo que se pretendía. Dentro de la conformación del ideario político democrático nacional en las primeras décadas del siglo XX, encontramos por lo menos tres corrientes que van a señalar el rumbo en la conformación de la Costa Rica moderna. Tenemos el socialcristianismo, el comunismo y la socialdemocracia. El socialcristianismo, que gira alrededor de personajes como el doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y el padre Jorge Bolio y su partido reformista. Ellos van a verse influenciados por la doctrina social de la Iglesia, principalmente por la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, donde se analiza la cuestión social.
Durante el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, entre 1940 y 1944, se dan una serie de reformas que se asientan en la Constitución, como la creación de la Universidad de Costa Rica, las garantías sociales, el Código de Trabajo y la Caja Costarricense del Seguro Social. Medidas que vienen a consolidar un sistema de sociedad moderno y, como decía, tratando de evitar o de grandes diferencias entre ricos y pobres. También tenemos al comunismo, cuyo el Partido Comunista se funda en 1931, y uno de sus principales líderes es don Manuel Mora Valverde, abanderado de las luchas sociales, de la defensa de los sectores trabajadores, con el fin también de conformar una sociedad más justa, más igualitaria, donde se respeten los derechos laborales de las personas y los derechos políticos también, alrededor del Partido Comunista como una alternativa a los partidos tradicionales liberales o católicos. Y también encontramos lo que es la socialdemocracia, ya para la década de los años 30 del siglo XX, un grupo de jóvenes intelectuales como Rodrigo Facio y San Felipe Azofeifa, Alberto Cañas, por señalar algunos, incluso el mismo José Figueres Ferrer, van a ser abiertos, críticos al sistema liberal, al sistema de convivencia político y a la forma de vinculación económica alrededor del café, y van a promover nuevos proyectos de vinculación económica y una reestructuración de la institucionalidad viciada por el compadrazgo, por el tráfico de influencias, por la corrupción. Esto es muy importante porque apunta ya hacia una conformación de una sociedad más moderna en el país. Después de la Guerra Civil del 48, las conquistas sociales de los 40 se mantienen y se le agregan otras también muy importantes, como el voto a la mujer, la supresión del ejército. El país comienza a ser poblado por escuelas, colegios y universidades públicas, también por clínicas y hospitales. Se comienzan a letrinizar, se comienzan a crear acueductos y alcantarillados por todo el país, se comienza a expandir la red telefónica y de telecomunicaciones. Todo esto con el fin de elevar el nivel de vida de los costarricenses y también crear una cultura democrática con la inserción de la mujer como actor político, como sujeto que tiene voz y voto en la democracia, cosa que antes de 1949 no lo tenía. Con la educación, la extensión de la educación a nivel nacional, desde el kinder hasta la universitaria, donde se crean universidades, como ya dijimos, la Universidad de Costa Rica, posteriormente la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional. Lo que se pretende es llevar la educación, el progreso a todos los rincones del país y que sectores sociales de todo tipo accedan a la educación universitaria y puedan ascender en escala social. Esto es muy importante porque la educación va a ser el bastión del desarrollo político, económico del país. La mejor forma de solucionar una crisis económica es fomentando la educación en todos los sentidos. Y esto es muy importante y se ha consagrado en la Constitución Política actual con el establecimiento de una parte del presupuesto de la República para el financiamiento de estas instituciones universitarias públicas. Y como he dicho,
son el bastión, el baluarte indudable del desarrollo político, económico que heredamos desde la colonia y que nosotros como universitarios estamos llamados a conocer, a divulgar y a defender por todos los medios, ya que según la educación estamos llamados, una educación que propicie este modelo de desarrollo humano, estamos llamados a caer en una sociedad cada vez más desigual, más injusta, más intolerante, por lo que valorar el aporte que ha tenido diferentes posturas políticas y diferentes actores a lo largo de la historia del país, permiten señalar de que la educación estuvo en la mira de ellos dentro de la conformación de una sociedad moderna, democrática, justa e igualitaria. Muchas gracias.